Listo, como les comentaba, hoy día vamos a ver la parte de validez del instrumento de recolección de datos. Les comentaba la semana pasada que todos los trabajos que se realizan tienen una ficha de recolección de datos. A veces van a ser cuestionarios, a veces van a ser de repente algún tipo de encuesta, a veces serán fichas en las cuales cada investigador va a colocar las preguntas que convienen necesarias para que pueda obtener suficientes datos que al analizarse se transformen en información. Información que nos va a dar respuesta acerca de nuestra hipótesis, nos va a dar respuesta acerca de que se cumplan nuestros objetivos y se puedan responder nuestros problemas generales y específicos que hemos planteado en un primer momento de la investigación. Entonces, es muy importante que los instrumentos que se usan para poder recolectar los datos tengan estas dos cualidades, ¿ok? La validez y la confiabilidad. Un instrumento que no tenga sus valores de validez o de repente que no tenga sus valores de confiabilidad, toda aquella información que obtenga a partir de ese instrumento que no tenga estas dos cualidades, no la puedo utilizar. Es una información que estará ahí presente, pero que todo resultado obtenido no lo puedo interpretar, no lo puedo extrapolar, no lo puedo utilizar de ninguna forma. Entonces, sí o sí, todos tienen que tener estos valores, ¿ok? Si de repente utilizan un cuestionario o algún otro instrumento de recolección de datos que ya haya sido utilizado previamente, igual tienen que anexar cuál es la validez y confiabilidad del instrumento. Hay algunos cuestionarios ya que han sido validados internacionalmente, incluido en el Perú. Entonces, si lo utilizan de esa forma, busquen dentro de la información del mismo cuestionario o de la misma ficha de datos sus valores de validez y de confiabilidad, ¿ok? Para que puedan utilizar ustedes un instrumento válido y confiable. La validez se puede obtener de varias formas. Una de ellas, y de repente la más sencilla, es a través del juicio de expertos, en el cual el cuestionario o la ficha se va a presentar a un grupo de expertos para que luego de la lectura, el análisis minucioso de cada una de las preguntas o ítems de sus fichas, se determine si las preguntas o los enunciados son correctos, son pertinentes, es adecuado y es coherente la forma como ha sido redactado y que busca recolectar información acerca de una variable, ¿ok? Y por otro lado, para lo que es la confiabilidad, lo vamos a hacer a través de la información obtenida por la aplicación de esta ficha en un grupo piloto, ¿no? Un grupo piloto que más o menos es de 25 o 30 personas. En base a los resultados, lo vamos a pasar un proceso de análisis estadístico y vamos a tener un valor estadístico llamado alfa de Cromos. En base a eso vamos a poder tener nuestros cuestionarios o nuestras fichas que sean válidos y que sean confiables, ¿ok? Hoy día vamos a ver sobre lo que es la validez. Les decía que una de las formas más sencillas para dar o obtener la validez de nuestra ficha de recolección de datos es a través del juicio de expertos. En sí, el proceso para
poder hacer esta validación, van a haber cinco requisitos que van a tener que desarrollar. Pueden ser 3 expertos, pueden ser 5, pueden ser 7, ¿ok? Eso va a depender de ustedes. A este grupo de expertos, tienen que ser expertos en la materia bajo la cual están desarrollando. Por ejemplo, si es que dentro de sus variables son variables que tienen que ver con niños, de repente, los expertos van a ser muy probablemente pediatras, porque su campo de acción es la pediatría. Ahora, si de repente los temas que ustedes van a ver tienen que ver con el corazón, con las arterias, con insuficiencias, sus expertos van a ser cardiólogos. Y así, de esa forma, ¿no? En el grupo de expertos tienen que ser personas que tengan, que sea válido su opinión, ¿no? Que sean de alguna forma especialistas acerca de las variables que ustedes están trabajando y por las cuales les van a hacer las preguntas y van a solicitar su opinión, la cual va a ser utilizada para dar la validez o no a las preguntas o ítems de cada uno de sus cuestionarios. Entonces, ¿cómo se realiza esta actividad? Primero que todo, a cada uno de los expertos le van a hacer llegar la siguiente información. Una carta de presentación de ustedes, donde exponen quiénes son, qué es lo que están haciendo. Junto a ello va a ir su matriz de consistencia, porque el experto no sabe nada de su trabajo y tampoco va a estar leyendo todas las hojas que han puesto, sino lo que necesita principalmente es conocer cuáles son sus variables, cuáles son sus problemas, cuáles son los objetivos, cuál es la hipótesis que el investigador está planteando y qué dimensiones tiene, ¿no? ¿Qué es lo que se espera encontrar? Entonces, la matriz de consistencia va a ir adjunto. Ahora, ¿qué más necesita conocer el experto? El experto también necesita conocer la matriz de operacionalización de variables. Eso lo hemos visto hace poco, porque de acuerdo a lo que ya va a ir identificando, que busca encontrar el investigador, también va a comenzar a identificar cómo es que el investigador está midiendo o pretende medir la variable o de repente alguna de las dimensiones de la variable. Entonces, necesita ir estas dos matrices, la matriz de consistencia para que se entere del trabajo y de en qué consiste, y la matriz de operacionalización de variables para que pueda entender el cuestionario o la ficha que tiene en sus manos. Luego va la misma ficha o el cuestionario, ¿no? Donde están sus preguntas que ustedes han considerado suficientes para recolectar los datos. Y la última parte es un modelo de ficha de validación, que ahorita vamos a verlo, en donde se pide que el experto, después de que ha leído su trabajo, conoce sus variables, conoce sus preguntas, ha visto la misma ficha ya redactada, va a poder dar su opinión, su apreciación acerca de una manera cualitativa si es que las preguntas planteadas por el investigador son válidas o no. Entonces, en la carta de presentación que se le va a enviar puede ser algo más o menos de esta forma, ¿no? En una carta se coloca la fecha, se coloca el destinatario, se hace una presentación de uno mismo, presentan su trabajo de investigación y en base a eso van a pedirle su colaboración para que pueda valorar el instrumento. Les comentaba antes que
cada una de estas fichas, cada uno de estos cuestionarios, debería tener un nombre para que pueda ser identificado. O también puede ser ficha, recolección de datos y el título de su trabajo, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, con esto se comienza, con una carta de presentación, para que introduzcan su trabajo hacia el experto. Luego van a ir las dos matrices, la matriz de consistencia y la matriz de operacionalización de variables, tal cual como ustedes han desarrollado, ¿no? Con eso, el experto va a poder entender de qué trata el proyecto, de qué trata la investigación, y también va a poder reconocer en las preguntas que va a leer qué es lo que se espera encontrar, qué es lo que se espera identificar. Seguido va a ir la ficha de recolección de datos, ¿no? Ya elaborada, ya terminada, con una recomendación. Cada una de las preguntas debe ir acompañada de el número que lo identifica como ítem, así como se ve acá, ¿no? De repente hay varias preguntas que miden una misma variable, entonces cada una de las preguntas debe estar con su numeración para que se pueda entender qué pregunta recolecta qué información o qué pregunta, qué datos va a recolectar. Entonces, habrá la pregunta 1, 2, 3, etcétera, de acuerdo a la cantidad de ítems que están considerando en sus fichas de recolección o en sus cuestionarios, ¿no? En algunas de repente van a ser ítems que recolectan de forma dicotómica, sí o no, o en algunas de repente tendrán más alternativas. Eso va a depender de ustedes. ¿Ok? Entonces, no se olviden de colocar numeración a cada una de las preguntas o enunciados que tiene su ficha de recolección de datos. Ahora, la parte de la ficha de validación en sí, lo que ustedes van a solicitar al especialista es que responda bajo su conocimiento, bajo su criterio, su experiencia que tiene en la materia, si es que los datos incorporados en las fichas de recolección cumplen o no cumplen, ¿no? De acuerdo a su apreciación del experto, con por lo menos los 4 siguientes eh, conceptos. Puede haber más conceptos, ¿no? Pero son 4 que por lo menos deberían ser considerados: la adecuación, la pertinencia, la coherencia en la redacción y la inducción al sesgo. Entonces, esta ficha de validación, que es muy parecido a lo que está acá, en esta parte, va a ser en donde el experto va a colocar su apreciación. En base a toda su experiencia y conocimiento que tiene en la materia, va a darle validez a su instrumento. De la siguiente forma: ítem por ítem. Acá, en esta columna, van a estar los ítems, ¿no? O las preguntas o los enunciados. No sé cuántos enunciados tendrán sus cuestionarios, ¿no? De repente 20, 30, no lo sé. Cada uno de los ítems o preguntas va a ser analizado, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante lo que les decía, que cada una de las preguntas tiene que tener su numeración. Cada pregunta va a ser un ítem y cada ítem va a ser analizado. Entonces, de repente, vamos a analizar el ítem 1. El investigador, el experto, va a ver ítem 1. O sea, ok, el ítem 1, según el cuadro de operacionalización de variables, es para medir la variable. Ok, ya. Entonces, en base a esa información, el experto, ¿no? El especialista, va a medir. ¿Qué puntuación va a usar? Puede ser que use una escala del 1 al 7,
puede ser una escala del 1 al 5, puede ser una escala del 1 al 3, en el cual los extremos serán, uno es que está muy de acuerdo y el otro será muy en desacuerdo. De tal forma que cada pregunta o cada ítem va a ser juzgado bajo estas cuatro premisas, ¿no? La pregunta 1 es adecuada y el experto tendrá que responder en un rango, ¿no? Por ejemplo, en acá estamos utilizando un del 1 al 7. Pondrá, de acuerdo a lo que él cree sobre una pregunta, si es que este enunciado es o no es adecuado, ¿no? Cómo se ha lanzado el enunciado, o de repente es confuso, o de repente tiene contradicciones. Entonces, si al experto de repente no le parece que sea adecuado como búsqueda del dato que se quiere analizar, de repente le pone en desacuerdo, ¿no? Entonces, si está en desacuerdo, hay que colocar acá la observación por los cuales ha considerado que no era adecuado. O de repente, sí le parece adecuada la forma como se ha puesto el enunciado, pero de repente no es pertinente, no mide o no identifica el dato que se está buscando de acuerdo a cómo se ha proyectado el análisis por completo, ¿no? del proyecto. Entonces también puede ser que adecuación le parece de repente que sí, muy de acuerdo en 7, pero en pertinencia tal vez no, y le ponen 1 o le ponen 3, ¿no? Igual, hay que pedirle al especialista que coloque su observación. O de repente sí le parece bien, ¿no? Y le pone de repente 7 aquí, 7 aquí, pero de repente la coherencia no es suficiente. De repente, cuando se ha utilizado información de un antecedente, de repente era un antecedente que se usó en otro país, donde de repente hay otro tipo de jerga, otro tipo de expresión, ¿no? Y no hay una buena sintaxis, no hay una buena ortografía, o de repente la redacción misma no es clara. Entonces, acá de repente puede ser la observación, la coherencia de la redacción. O de repente está en este concepto, ¿no? En lo que es la inducción al sesgo. De repente todo lo demás es adecuado, pero la forma como se ha establecido la pregunta eh, tiende a generar una respuesta anticipada, ¿no? Que podría generar que las preguntas sean de alguna forma inclinadas. Eso habíamos visto en la sesión pasada, cuando se redactan las preguntas. Si hacemos preguntas de repente un poco acusativas, de repente un poco inquisitivas, se puede inducir a una respuesta esperada. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, por lo menos estos cuatro conceptos se debe pedir al experto que considere para el análisis de cada uno de los ítems, de cada una de las preguntas que están. Y si es que hay observaciones, que las anote. Porque si es que hay estas observaciones, lo que se tiene que hacer es volver a revisar el cuestionario y corregir de acuerdo a estas recomendaciones para volver a enviar la ficha de validación para que el experto pueda dar un mejor visto, ¿no? Y no quede así. Porque a veces sucede que ya tienen el cuestionario y de repente han hecho en paralelo la validación y el experto les pone recomendaciones, les pone información que han obviado, les pone propuestas de cómo se debió haber hecho la pregunta, pero ya hicieron la recolección de datos, ¿no? Y entonces, esa información pierde validez porque no está de acuerdo a lo que el experto había analizado. Entonces, pueden hacer una puntuación del 1 al 7, o de repente del 1 al 5, o de repente del 1 al 3. Todo aquello que sea en desacuerdo a opinión del experto debe ir con su observación, la cual ustedes la analizarán en compañía de sus asesores para poder reformular la pregunta, reformular el enunciado
y volverlo a plantear, ¿no? O de repente con el mismo experto pueden conversar para que les dé una orientación sobre cómo debería ser el correcto enunciado de lo que les ha observado. Eso se hace para cada una de las preguntas, para cada uno de los ítems. Ahora, de manera general, también se le va a pedir al experto que responda con sí o no lo siguiente. Si es que las instrucciones que están en el cuestionario son precisas o no para responder. Habíamos visto que una de las partes del cuestionario de la ficha es las instrucciones. Otro, si los ítems permiten o no el cumplimiento o el logro del objetivo de la investigación, ¿no? Por eso necesita conocer su matriz de consistencia. Otro, si los ítems están distribuidos de forma lógica y secuencial, ¿no? Para que de alguna forma se dé la respuesta en forma ordenada, no que se pregunte de forma dispersa, ¿no?, los datos. Y luego, si es que el instrumento tiene los ítems suficientes para recoger la información. Y esto es muy importante, porque a veces se tienen variables en sus proyectos de investigación, se tiene todo un marco teórico donde hacen clasificaciones, divisiones y tipos, y al momento de elaborar sus cuestionarios obvian ciertos datos que sí existen en la teoría y no hay un sustento válido por el cual lo están obviando. Entonces, no pueden obviar porque a ustedes les parece. Si es que van a obviar, recolectar alguna información, tienen que poner un sustento, ¿no?, por el cual no la van a considerar. Entonces, de acuerdo a eso, se da la validez total. En esta parte de acá, para hacer el análisis de la parte cualitativa de los expertos, aplicamos un coeficiente de validez de contenido. Esto lo vamos a ver junto con lo que es la confiabilidad, ¿ok? Prácticamente ya tienen toda esta información. Lo que les falta son los datos del experto para poder contactarlos. Esta ficha de validación más la carta y todo lo demás va a ir en la parte de anexos de sus proyectos y también de la misma tesis en su momento. Listo. Esto es lo que podía comentarles acerca de lo que es la validez del instrumento de recolección de datos. En la próxima sesión vamos a ver lo que es la confiabilidad. Eso, para lo que es confiabilidad, necesito que tengan en sus computadoras, en sus laptops o en el equipo que utilizan para hacer sus trabajos, el programa del SPSS. Yo voy a compartir un link que tengo de manera gratuita con la delegada, ¿no?, que puede utilizarlo, o si ya lo tiene, también está bueno. Entonces, la próxima sesión vamos a ver la aplicación de la confiabilidad de los instrumentos. Ahora, para que puedan hacer sus cálculos de confiabilidad, necesitamos que hayan hecho el piloto, porque de ahí se va a obtener la información. Entonces, es necesario esa parte, que era la segunda parte de la tarea que dejé la semana pasada. ¿Ok? Hoy día voy a hacer el corte, hasta hoy día a medianoche, de sus tareas, ¿no? La tarea era tener un cuestionario con todas las partes que tiene, y la segunda era que se aplique a un piloto. Lo del piloto vamos a tener chance esta semana más, ¿ok? Pero lo del cuestionario sí debe estar, ¿ya? Eso debe estar en el Drive, en una PPT, en el Drive, al costado de su proyecto de tesis, ¿ya? Con eso es que voy a hacer el corte de hoy día hasta medianoche de todos los que tienen y han cumplido la tarea de tener el cuestionario.
La próxima clase vamos a hacer lo que es el cálculo de confiabilidad y para eso vamos a necesitar que tengan los datos del piloto al cual han aplicado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de la que hemos visto ahora? Adelante, Kevin, dime. Sí, doctor, quisiera preguntar, con respecto a la numeración de las preguntas, de los ítems, de la ficha de recolección, me refiero a que, digamos, algunos cuestionarios pueden tener datos del paciente, nombre, edad, sexo, cosas así. ¿Eso también debería estar, sustentado en el cuadro de operacionalización de variables? Sí, Porque, iría como datos intervinientes, ¿no? No afectarían directamente a la variable, serían datos demográficos, también podrías denominarlos. oh, ok, ok. Y con respecto a la prueba piloto, para subirlo al Drive, como vamos a hacer un resumen de los sujetos expuestos a estos cuestionarios, o sea, me refiero a cuántos sujetos hemos hecho y sus datos, o el cuestionario resuelto de las 25 sujetos. El cuestionario resuelto de los 25 sujetos, Ah, ok, pasados ok. a un Excel. ¿Ya? Ah, genial. En un Excel armas las preguntas, no sé cuántas preguntas tienes, ¿no? O cuántos ítems o enunciados, ¿no? Ujú, Digamos tienes 30. Entonces armas del 1 al 30 lo que son preguntas y sí. el otro eje sería sujetos, ¿no? Sujeto 1, 2, 3 hasta el 25. Entonces colocas la respuesta que ha dado cada uno de los sujetos a cada una de tus preguntas. Ok, doctor, muchas gracias. Listo. Alejandra, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Bueno, mi estudio, por ejemplo, es retrospectivo, doctor. O sea, quiero hacer de casos ya que se han dado de infección urinaria que predisponen a ruptura prematura de membranas. Entonces, quería saber cómo voy a hacer este tema de, por ejemplo, el consentimiento informado, si no van a hacer como que en tiempo real la revisión de mis pacientes, de mis preguntas, ¿no? De mi cuestionario para recolección de datos, doctor. Ya. En tu caso, el consentimiento informado no va a ir directo a la persona porque no la vas a entrevistar. Lo que vas a hacer es eh, elaborar una especie de texto, de párrafo, en el cual manifiestas hacia el ente de dónde son las historias, de un hospital probablemente, ¿no es cierto? Ujú, sí, doctor. Entonces ahí vas a solicitar revisar las historias y ahí coloca información de que se cumplen los criterios éticos, ¿no? Y cómo los vas a cumplir, ¿no? Especialmente la, la, la parte de confidencialidad de la información. Ya, doctor. Ese es eso va a estar en tu presentación a al hospital o a la clínica donde vas a hacer. Entonces, eso Ah, va a ya. ser el Ah, ya, cumplimiento. doctor, eso lo presento no al jefe de servicio, sino al hospital. Sí, sí, en sí, todos los trabajos que van a hacer de recolectar información y datos tienen que pedir permisos al área de lo que son la parte académica, ¿no? Investigaciones del hospital, de la clínica, de la universidad, del colegio, etcétera. Gracias, doctor. Listo, listo. Adelante, Milagros. En las indicaciones que usted daba, decía que vamos a subir en un PPT el cuestionario, ¿no sería en un PDF? Buena idea, que sea un PDF, Milagros. Sí, tienes mucha razón. Mejor es un PDF para que se pueda apreciar mucho mejor el cuestionario, ¿ok? Sería muy buen aporte. En vez de PPT, utilicemos un PDF para poder tenerlo separado el cuestionario. Ojo que también ese cuestionario va dentro del proyecto, ¿no? Pero para poder distinguir rápidamente quiénes ya han desarrollado su cuestionario, pónganlo en un PDF. Gracias, Milagros. Diego, Doctor,
Sobre las personas que estamos utilizando ya cuestionarios que ya están validados en otros países o externamente, ¿qué debemos adjuntar, doctor? ¿Los artículos donde están las validaciones, doctor? Exacto. Si, digamos, están utilizando un cuestionario que ya ha sido reconocido en otros lugares, tienen que adjuntar la fuente, la referencia con los datos de validez y confiabilidad del cuestionario que van a utilizar. Está bien, doctor. Igual en PDF en la carpeta al lado de nuestro proyecto, ¿verdad? Exacto, exacto. Gracias, doctor. Listo, bien. Giancarlos. Doctor, sí, tenía una consulta. Respecto al cuestionario para la recolección de datos, bueno, en mi caso, por ejemplo, es retrospectivo, ¿no? Y de las historias clínicas. ¿Tengo que acercarme al hospital para sacar la información o cómo voy a realizar el piloto? Exacto. Tienes que acercarte al lugar donde está la información para que puedas sacar la información de ese lugar. Ten en cuenta que previamente ya hemos hecho hemos identificado cuál es nuestra población, hemos hecho un cálculo de lo que es nuestra muestra y lo que vamos a hacer ahorita es un piloto, ¿no? Sobre esta población sacas 25 personas al azar o 25 historias, podría ser, ¿no? De forma aleatoria. Hemos visto cómo se puede seleccionar aleatoriamente y en esas personas vas a aplicar tu piloto, ¿no? Pedirás de repente esas 25 historias para ver si es qué información hay, ¿no? ¿Qué sale? Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo. Claudio. Doctor, buenas noches. Yo tenía un tipo de duda respecto a mi tesis, al momento de sacar lo que es la muestra, porque en sí no tengo ni un antecedente que me dé lo que son los ORs para llenar el Stata, ¿no? Entonces, por esa razón no pude conseguir la muestra, entonces ya estaba pensando en sacar todo, o sea, toda la población en total y solo excluyendo. No sé si estaría bien eso o si me puede ayudar. ¿Cuál es tu título? Es acá está, relación entre estancia hospitalaria con la nutrición enteral temprana versus tardía en pacientes postquirúrgicos de apendicitis aguda en el Hospital Antonio Lorena en el periodo 2021 a 2023. Ya, mira, busca antecedentes que tengan solamente una de tus variables, que puede ser la parte nutricional o estancia hospitalaria con otra patología. No necesariamente van a ser iguales, a veces pueden ser diferentes en los temas sobre los cuales se ha encontrado, ¿no? Ya, doctor, o sea, trato de buscar como sea que sacar ese muestreo. Sí, te lo digo por lo siguiente. En sí, la población que tú estás manejando, o sea, tu población no es el número de pacientes que hay en el hospitalizados. Tu población real es cuántos han habido desde que siempre existió. O sea, no sé cómo, para que me entiendas. Digamos, tú has hecho una delimitación en un año probablemente, o 2 años, no lo sé. Claro. Pero 2 años antes ha habido también pacientes con las mismas características, ¿no es cierto? Pero no lo estás considerando, porque tu delimitación, así estás colocándola, digamos, en el 2024. Entonces, tu población real no es solamente las personas del 2024, en sí son muchas más personas. Entonces, no podrías llegar a utilizar toda tu población, Ah, claro, doctor, entiendo. ¿ya? Por eso, cuando hacemos los cálculos del tamaño de muestra, no usamos el número de población, porque lo que nosotros vamos a hacer es un análisis inferencial en base a datos que ya existen, ¿no? Entonces, si fuera un trabajo descriptivo, sí podríamos utilizar el total de la población como un criterio
para sacar nuestra muestra, pero no lo es. Nosotros tenemos que hacer inferencia estadística. Entonces, lo que necesitas son valores de antecedentes, de odds ratio, de exposiciones y porcentajes. Con eso vas a poder tener un número bajo el cual utilizar. No se podría hacer decir que se va a hacer toda la población porque sería mentir. O sea, lo que has puesto unas delimitaciones temporales, ok, son válidas, pero no vas a hacer a toda la población. Claro, doctor, entiendo. Muchas gracias. Listo, Claudio. Adelmo. Doctor, ¿se me escucha? Ahora sí. Doctor, tengo varias preguntas. Primero, por ejemplo, si quiero hacer el cuestionario en la universidad, el documento para solicitar el permiso tiene que ir dirigido a la facultad en sí mismo de Ciencias de la Salud o a la escuela misma de medicina, porque lo voy a hacer en estudiantes de medicina. Esa sería una de mis preguntas, doctor. Otra, por ejemplo, tengo entendido que en el consentimiento informado para Vamos realizar... una por una. Vamos una por una las preguntas. Ya, una por una. Ya. En las instituciones, tanto públicas o privadas, hay un área que se encarga de docencia e investigación. Tienes que buscar ese área o aquel que cumpla las funciones de docencia e investigación. Ahí es donde se piden los permisos para aplicar cuestionarios, para revisar historias, para todo lo que tiene que ver la investigación. Lo mismo hay en los hospitales, lo mismo hay en las clínicas, en los colegios, institutos, la universidad también. Entonces, busca el área de docencia y investigación y ahí te van a dar las autorizaciones. Muy aparte de que tienes que presentarte con los encargados del área, ¿no? En este caso sería ¿quién es el que está a cargo de los individuos sobre los cuales a los cuales vas a entrevistar? Está bien, doctor. Ya, Sí, sí, doctor. La otra pregunta, por ejemplo, tengo entendido que en el consentimiento informado, después de dar todas las instrucciones, todo lo que tiene que ver, al final debe poner, por ejemplo, yo, digamos, Rodrigo Silva, doy mi autorización, digamos. Pero al ser un cuestionario anónimo, ¿también en el consentimiento informado debe ir sí o sí el nombre o solo puede ir la firma, nada más, del paciente? en sí, incluso no sería necesario que ponga algún gráfico que lo identifique, si es que lo planteas hacer de forma anónima. Pero tú tienes que tener algún tipo de registro para identificar el número de evaluación, para que no se te confunda. Claro, en este caso podría utilizar, digamos, el código universitario, ¿no? A modo de diferenciarlos, cada cuestionario, ¿no? Y así ya tener un poco más de confidencialidad. Exacto. Ese es un buen método, es una buena alternativa. Está bien, doctor. Una consulta más, doctor. Para llevarlo con el asesor, siempre tiene que estar ya terminado todo, o sea, todo el cuestionario, porque digamos, yo estaba leyendo y hay un cuestionario para reflujo que es el GERD-Q, pero lo he asimilado con las variables y con las dimensiones que tiene mi proyecto de tesis. Entonces, lo he modificado. Entonces, una adaptación. También tendría que acoplar los estudios donde se utiliza el estudio base, que es el GERD-Q, o solo lo pongo lo que yo lo he acoplado a mi estudio. Ahí necesitas al asesor, o sea, Ahí. en sí el asesor debería ayudarte a ver esta parte que estás haciendo de acoplamiento, ¿no? Estás utilizando un cuestionario que ya existe, las preguntas, ¿no? De un cuestionario que ya existe para tu trabajo. Entonces, junto con el asesor, vean, ¿no? Que no se modifique ese cuestionario. Porque una vez que modificas una palabra o una coma o un puntito de un cuestionario,
ya no es el mismo cuestionario. Puedes ponerlo como fuente de referencia, ¿no? Pero ya lo estarías alterando. Entonces, con tu asesor, conversa, ¿no? La idea que tienes para que tal vez no se modifique tanto, porque si lo modificas un poco más, vas a tener que validarlo. Ya no sería eh, los datos originales de validez y confiabilidad ya no serían aplicables. Tendrías que hacer la propia validación en la población en la que quieres investigar, ¿no? El piloto ayudaría en eso. Ahí está bien, doctor. Muchas gracias. Listo. Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, mi consulta era, ¿se deben incluir todos los cuestionarios de las variables, doctor, ¿no? En la tarea? No, no, la tarea es el cuestionario en blanco. Sí, doctor, pero, por ejemplo, doctor, de mi tema, como son dos variables, pondría el cuestionario de cada variable, doctor, ¿no? Exacto, exacto. Ahí Ya, doctor, está bien. como tienes dos variables y vas a utilizar cuestionarios diferentes para medir cada variable, tienes dos cuestionarios. Sí, Ya, listo. doctor, está bien, gracias. Buenas noches, María Fernanda. Doctor, buenas noches. Quería consultarle, no sé si se puede hacer dos cuestionarios, o sea, me refiero al hecho de primero presentar el cuestionario que se va a hacer a los pacientes en primera instancia y el segundo cuestionario durante el tratamiento, o sea, después del tiempo de tratamiento, puesto que mi trabajo es experimental, entonces quiero comprobar, ¿no?, cuál ha sido la mejoría. Claro, mira, si tienes varios cuestionarios, todos ellos tienes que tenerlos listos antes de que hagas el desarrollo del experimento o ensayo que pretendes hacer. En esta etapa, ahorita el proyecto de tesis lleva toda la información que se utilizaría en la investigación. Entonces, si de repente en tu metodología planeas aplicar de repente en una etapa inicial un cuestionario y de repente en una segunda etapa otro cuestionario y tal vez en una tercera etapa otro cuestionario, tendrías que tener en este momento presente los tres cuestionarios y explicar, ¿no? La parte de técnicas de recolección de datos, cómo es que vas a hacer esta aplicación, ¿no? Y cada uno de estos cuestionarios tiene que estar igual, con validez y confiabilidad. Claro, doctor. O sea, yo, por ejemplo, los cuestionarios los estoy sacando de una guía que es de la OSI, ¿no? Que es mi tema, ¿no? El cuestionario lo puedo juntar, o sea, digamos, porque yo quiero evaluar a mis pacientes a los 3 y a los 6 meses. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago en uno solo o lo hago separado? O sea, uno de 3 meses y el otro de 6. No entiendo, bueno, no conozco tu cuestionario, pero el cuestionario no lo puedes alterar. El cuestionario, eh, si es que es de otro lugar que vas a utilizar, no lo alteres, porque si lo alteras, tienes que hacer tus propios No, cálculos. claro. Lo que yo quiero es saber si es que puedo presentar un cuestionario, o sea, junto, ¿no? O sea, porque el cuestionario que yo voy a hacer es único, pero quiero hacer un cuestionario al inicio, a la mitad y al final. Es el Y es mismo que cuestionario en cada es el mismo cuestionario porque tenemos que evaluar el cambio, ¿no?, que ha habido. uno solo, entonces. Solo uno. Sí. ¿Y cómo podría yo evaluar el tratamiento que ha sido, o sea, que ha mejorado? Porque no he encontrado otro cuestionario. No sé por completo cuál es la variable que estás midiendo, pero con el asesor tienen que identificar eso. Con el asesor es justo para eso, ¿no? Es alguien que conoce el tema sobre el cual estás investigando, que te tiene que ayudar a escoger la mejor herramienta. Eso es una forma. Otra sería viendo tus antecedentes. O sea, en tus antecedentes hay información de otros investigadores que han buscado algo igual o parecido a lo que estás buscando. Y ellos también han usado instrumentos. Entonces puedes ver qué instrumentos utilizaron ellos.
y también tienes que ver cómo es que han medido, ¿no? Cómo han determinado que era positivo, que era negativo, que había aumentado o que había disminuido. Esa información revísala, María Fernanda. Ok, doctor, muchas gracias. Ok. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, doctor. Doctor, yo también tengo unas dudas así con respecto a eso. La primera es que en mis antecedentes, los que fueron experimentales, a lo mucho llegaban a 17 pacientes, así nomás, y quería saber cómo vamos a hacer esa prueba piloto, que es 25. O sea, tenemos que hacerlo igual con 25, por más que ya en el experimento sea mucho menos. ¿Cuál es el título, por favor? ¿Más me recordar? Era el uso de la cafeína en diferentes grados de la actividad física. Y encontramos 2 cuestionarios también para eso. Entiendo. En su caso va a ser un poco, en los casos que van a ser experimentales, va a ser un poco diferente. Ahí no van a poder aplicar el piloto, ¿ok? Porque Ok, ya sería una intervención. En este caso solamente tengan el cuestionario o la ficha de colección de datos y sus valores de dónde los han obtenido. está bien, doctor. Una consulta más. Mi cuestionario de actividad física es el IPAS, pero lo modificamos unas cuantas cositas. Supongo que eso también tenemos que validarlo. Y como segundo, hay una tabla de recolección de datos para la prueba de Rosier-Dixon, que eso también le estamos copiando, doctor. Pero también creo que podríamos sacar algo porque en esa guía mostraban que medían más cosas que no está en nuestro tema. Ya, sí es posible, pero en sí, teóricamente, los ensayos ya tienen información, bastante información que la sustenta. Entonces, deberían tener ya cuestionarios que ya estén validados y sean confiables, ¿no? Y ahora, aplíquenlo, no hay problema. Igual, la información que van a obtener va a servir para validar ese instrumento en otra población, en la población en la cual van a aplicar, ¿no? Pero digamos, ya deberían tener esos datos. O sea, no es el experimento tiene que hacerse con información que ya existe, o información que ya está un poco más asentada, que está formalizada, ¿no? Es decir, lo que van a buscar es una explicación, ya no es algo tanto exploratorio o descriptivo. Entonces, los cuestionarios que ustedes van a usar deben tener ya sus datos de validez y confiabilidad. Ahora, sí los pueden modificar un poco, sí, ¿no? Pero eso háganlo de la mano con sus asesores. Listo, Eduardo. Guillermo, buenas noches. Doctor, buenas noches. Solo tengo una pregunta. ¿El estudio piloto se puede hacer en cualquier hospital o necesariamente lo vamos a hacer en el hospital donde vamos a realizar nuestra tesis? O sea, si yo estoy haciendo en salud, el estudio piloto sí o sí lo tengo que hacer en salud o también lo puedo hacer en el hospital de contingencia o en el regional. El estudio piloto debe estar donde está la población, donde están los individuos que se pretende analizar. Gracias, doctor. Sale eso. Ya, listo, bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, Iván, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, no sé si me puede revisar mi avance. Ya, vamos a ver un momento. Eh, para terminar la sesión de hoy día, ¿alguna otra pregunta del tema de hoy día? Ok. Sí, Giancarlos. ¿Cuál es tu consulta, Giancarlos? Doctor, ¿escucha? Ahora sí. Doctor,